El otro día se habló en esta reunión con el presidente Mauricio Macri, las reformas que son necesarias en la Argentina, una reforma monetaria, buscar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad económica. Esto tiene que ser acompañado de una amplísima desregulación de la economía y ya lo tenemos en línea a Roberto Kachanowski y le decía yo que habláramos del presupuesto y que parecería que la sociedad está girando positivamente hacia un rumbo que va a permitir que el liberalismo auténtico, en serio, pueda entrar por la puerta ancha de la política argentina. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decide? Bueno, hola. Sí, te escucho. Te Sí, estábamos hablando, estábamos esperando para hablar contigo del tema presupuesto y también del tema que para salir de la decadencia lo que necesitamos es realmente un liberalismo de verdad auténtico. sí. ¿Cómo ves el presupuesto? ¿Qué críticas puedes hacer? Y ver de que, bueno, los muchachos vuelven a la carga, porque ahora Alberto quiere desempolvar el proyecto aquel del impuesto a los activos. Ah, perdón, a la renta inesperada. Mirá, a ver, el tema de presupuesto se hace muy difícil hablar de un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? Claro. Si yo te digo cuánto vas a gastar en tu casa dentro de 2 meses, vos no tenés la más mínima idea de cuánto vas a gastar. De casualidad podrás tener idea de cuánto te puede ingresar. Entonces, cuando vos no tenés idea, no tenés moneda, no tenés manera de poder hacer un presupuesto serio. No sé si me explico. O sea, Clarísimo. eh, vos, un presupuesto es estimar gastos. ¿Cuánto estimás que vas a gastar dentro de 2 meses en tu casa? Pero imagínate en 4.800 páginas que tiene el presupuesto, por algo así. Es imposible. Entonces, lo primero es una payasada en ese sentido. Segundo elemento a considerar es que hay una parte del presupuesto donde autoriza al Ejecutivo a el excedente de recaudación asignarlo como se dé la gana. Y esa no es la función de los legisladores. Los legisladores representan, en particular los diputados, representan al pueblo. Están discutiendo cómo van a usar la plata del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Totalmente. dicen se va a gastar tanto en educación, en salud, en defensa, lo que sea, en eso se tiene que gastar, porque para eso se votó a representantes que van a manejar la plata del contribuyente. No es una plata del monarca que la maneja como se da la gana. Así que otro de los problemas que tiene el presupuesto. Y te diría que en líneas generales, bueno, no es un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? En esencia es eso. Y lo que vos tenés ahí, además de eso, es un escaso, a ver, un ajuste de gasto, por lo menos por lo que aparece en los datos, en los rubros donde no tendrías que ajustar y en los rubros donde tendrías que ajustar, no ajustar nada. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos por ahora, ¿no? Cuando decís que es cierto y que esto lo entiende todo el mundo, que si no sabes cuánto vas a gastar, ¿cómo puedes calcular el presupuesto de una economía doméstica, no? Es por Ujú. esta razón que como hace muchos años no tenemos moneda, no tenemos auténtica moneda estable, seria, es por eso que los presupuestos vienen haciendo siempre, transformándose en un dibujo casi formal. Y básicamente es eso. Yo recuerdo en la época de Alfonsín que los presupuestos se presentaban vencido el plazo. No sé si recordás. Sí. Pero a su vez decía, esto es una liquidación de gastos, no un presupuesto. Porque venía y decía, bueno, el año pasado gastamos tanto, lo asignamos así, etcétera, pero no era un presupuesto. El presupuesto lo presentás por anticipado. Eso se corrigió en la época de Cavallo y después con la aparición de la inflación ya directamente, al no tener moneda, es imposible hacer un cálculo económico. O sea, cálculo económico es estimar ingresos y gastos futuros. Y para eso tenés que tener estabilidad monetaria. Saber que un peso se va a mantener más o menos estable a lo largo del tiempo, por de compra. Y eso no lo tenemos en la Argentina. Entonces no hay posibilidad alguna de hacer un presupuesto serio, ¿no? Ajuste donde hay que hacerlo y no donde no hay que hacerlo. Habría que haberlo hecho en el Ministerio de la Mujer y no en Educación. Y no porque no tenga nada contra el Ministerio de la Mujer, es un ministerio absolutamente, por una razón
patriarcal, me van a decir. Ahora, es una razón muy simple. Tomemos en cuenta el Ministerio de la Mujer, cuando no existía la cantidad de femicidios que había, y ahora la cantidad de femicidios que hay aumentó superlativamente con un Ministerio de la Mujer. En lugar de destinar a lo mejor esos fondos para, no sé, investigaciones judiciales, para prevención de los femicidios, no sirvió para eso. O sea, sirvió simplemente para que la gente hable con la letra E y para que se hagan charlas de capacitación de leyes que la gente va para poner la oreja y repetir lo que le dicen ahí. Me parece que eso es un punto en el que habría que el gobierno próximo tiene que poner el acento. O sea, esta cantidad... Pero es que coincido con vos. Se superponen funciones. A ver, todo esto es cuestión de la justicia, básicamente, ¿no? O sea, la justicia es la que tiene que... Seguro, y de la policía en la parte de prevención y de investigación. Exactamente. Ahora, vos quedás, el INADI, que es un invento que no sé para qué existe, porque si acá hay una discriminación de algún tipo que es judicializable, tenés a la justicia, no tenés que crear una institución nueva. Con una ley antidiscriminatoria de la época de la Rúa, ¿eh? ¿Cómo? Disculpe. Con una ley claro, antidiscriminatoria que es perfecta de la época de la Rúa, dicho por los jueces, la jurisprudencia, todo. O sea que ni siquiera haría falta nuevas legislaciones. No, por eso digo, Andrés, lo que estás haciendo es crear nuevas reparticiones para que se superpongan con las funciones que tendría que ejercer las instituciones que fueron creadas específicamente para eso, que son, como bien decías vos, la policía para hacer la prevención y la justicia para hacer justicia cuando hay alguna violación de algún asesinato o lo que sea hombre, mujer, etcétera, no importa, digamos, no estamos acá discutiendo el tema del sexo, sino el delito en sí, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, me parece que acá son cajas que se usan. Mira, el otro día acabo de llegar de viaje, ¿no? Y estaba haciendo una presentación. Si vos revisás las 4.800 páginas de presupuesto tenés para divertirte, y hay un rubro del cual siempre me divierto bastante, lo presento como un ejemplo, que es el rubro de las pensiones por invalidez laborativa. Como vos sabrás, las pensiones por invalidez laborativa son 76% del cuerpo no te permite trabajar y además sos indigente. Eso te da derecho a tener una pensión por invalidez que no podés trabajar. En el año 2003 había 81.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laborativa, o sea, que no podían trabajar. En el presupuesto 2023 hay más de 1.100.000, 1.100.000 y pico de mil beneficiarios de pensiones laborales. O sea, tenés 1.000.000 de personas más sin una guerra, un tsunami, un terremoto, que cobran una pensión que tiene un costo de 668.000 millones de pesos al año, y que el promedio que recibe cada beneficiario es de 45.000 pesos. ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima? Y están en 40 y pico, 50. Sí, por eso, estás teniendo un montón de gente que está cobrando pensiones por invalidez, que no son 668.000 millones. ¿Cómo? 668.000 millones, un promedio Sí, más o menos, sí, a grosso modo son 66.000 pesos. Sí, por eso te digo, a mí me daba 40 y pico de mil pesos, pero por ahí no sé. Ponele así un poco más. Sí, yo yo dividí 668 por 1.100.000, por eso te digo, o sea... Sí, pero igual, estoy dando números redondos, ¿no? Pero sí, no importa. Sí. Pero lo que sí, en 20 años pasó de 81.000, 1.100.000. Y justamente en 20 años la guerra fue en el 82. En 20 años no hubo nada que pudiera justificar esto, excepto que vino el kirchnerismo. No, sí, el kirchnerismo. Estoy dando simplemente un ejemplo de los miles de ejemplos que podés encontrar en las 4.800 páginas del presupuesto, ¿no? Por eso yo el otro día publiqué una nota diciendo que Argentina se va a salvar con un liberalismo en serio. ¿Sí? Hablemos en serio del liberalismo. Cuando digo hablar en serio del liberalismo, no vendamos humo. Están los tipos que vienen que te dicen, yo mañana si soy presidente voy a
eliminar de los 160 y pico de impuestos que hay, no sé, voy a dejar 10 impuestos o 15 impuestos. Mira, en la Argentina se elige presidente, no se elige monarca. Por lo tanto, vos no podés eliminar impuestos provinciales como presidente, ni podés eliminar tasas municipales como presidente, porque dentro de los 165 impuestos, hay impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Eso te demuestra el populismo que existe en el discurso que pretende ser liberal y que no tienen mucho de liberal, por cierto, y que a la hora de votar, frenar impuestos, van y te votan, se arrajan para que aumenten los impuestos, ¿no es cierto? Lo que decían que se iban a cortar el brazo, si llegaban a aumentar un impuesto, antes de aumentar un impuesto, se rajó a la hora de tener que impedir que aumenten un impuesto. No sé si soy claro. Clarísimo, no mandamos un cara a nadie, pero lo decimos. Pero es así, porque... no, pero tenemos que terminar con esta historia. A ver, vos me conoces hace 30 años. Soy liberal de siempre. No, que además siempre dijiste la verdad, nunca medraste, eso me consta. Es más, cuando en algún momento te quisieron ofrecer algún cargo, alguna diputación, algo así, lo miraste con demasiado, a mi juicio, recelo, cuidado, porque es cierto, a mí me pasó 4 años en la Cámara de Diputados, y te digo una cosa, que por eso aliento la esperanza y que se escuchen las voces tuyas, la voz de Esper, la voz de un Milei, aunque yo no coincido en muchas cosas con él, sí coincido en otras, la voz de chicos como Agustín Echevarne y tantos otros, porque me parece que es como que han abierto la conciencia, no solo a la sociedad, sino a los políticos, porque los vagos populistas, y el otro lo dijo muy bien Alfredo Cornejo, los vagos populistas, dijo, hay que tener cuidado, porque no solamente están en la bancada de enfrente, porque en muchos casos, y ahí me ha pasado, esto lo he hablado con Alfredo, esos vagos populistas de pronto aparecían, fluían en el recinto y decían, che, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pobre, esta gente está castigada, esta gente, y bueno, habría que aumentarle. Yo decía, bueno, cada reclamo que me hace un piquetero, un día lo dije, cada reclamo que hacen los piqueteros es un renglón más en el presupuesto. Macho, el presupuesto lo agarpamos entre todos, vamos a hablar en lenguaje bien vulgar, el presupuesto lo voy a pagar yo cuando tenga que pagar bienes personales, o cuando tenga que pagar la patente del auto, cuando tenga que pagar ganancias, o cuando tenga que pagar el IVA o impuestos internos, o sea, lo vamos a pagar todos. La fiesta terminó, por eso es bueno, y hoy se me ocurre que eso ya se ha hecho muy carne. El otro día yo escuchaba hablar a Mauricio. Mauricio reconocía los errores estos. Decían, no podemos, ahora ya no hablamos más de los 100 días de gobierno, hablamos de las 100 horas. Un diputado radical, lo dije en el programa, lo puso como ejemplo el otro día Mauricio Macri, que es el diputado Fabio Queclas, muy talentoso por cierto, y que como sigue siendo diputado, con el próximo gobierno, dijo va a haber que ejercitar mucho los primeros días el manguito rotador, el brazo, porque vamos a tener que votar leyes a rolete si nosotros queremos lograr una reforma monetaria en serio, una modernización, actualización, como la quieran llamar, de la legislación laboral que termine con la joda del juicio, que a los Recalde les viene bárbaro porque se hicieron millonarios, una reforma del Estado para bajar el gasto, la reforma tributaria, entonces esas reformas las tenés que hacer porque si entramos gradualismo, acordémonos lo que pasó cuando no salió la ley Muchi por un voto. A partir de ese momento se desbarrancó todo el gobierno de Alfonsín. Si esa ley hubiera salido, que era una ley progresista, pero bueno, me parece que eso es lo que va a haber que hacer. Ya no hay tiempo para gradualismo. No sé vos qué pensás sobre esto. No, yo creo que gradualismo no hay margen. Cuando hablamos de shock tampoco es despedir a 1 millón de personas a la calle del sector público de un día para otro. Exacto. Porque además no hay 1 millón de empleados públicos a nivel nación. Hay a nivel nación, provincia y municipio 3,5 millones, pero a nivel nacional hay 750.000. De manera que decir eso es ridiculizar el concepto de shock. Shock es anunciar un plan económico en su conjunto de entrada que genere confianza, que le hables a la población claramente de la situación que está viviendo, la economía, y qué vas a hacer para salir adelante y mostrar la luz al final del túnel. Shock es eso, es decir, voy a hacer una reforma monetaria, voy a hacer una reforma, una regulación de la economía, una modernización laboral, una reforma impositiva, una reforma laboral, incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo.
Eso, te digo, lleva tiempo. Por eso, insisto, hablemos de liberalismo en serio. Vos sabés que yo soy un muy ferviente partidario de reformar y bajar el gasto público. Pero también sé que no lo vas a hacer de un día para otro. Vos empezás un camino y lo vas a ir logrando a medida del tiempo. Por ejemplo, es más rápido hacer una reforma monetaria que reformar el Estado. Vos muy bien sabés que para echar a un empleado público, el tipo tiene estabilidad, le tenés que hacer un sumario. No lo podés echar. Es así. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los que te ponen el palo a la rueda te van a decir eso. Ninguno que te pone el palo a la rueda va a hablar de 1.100.000 jubilaciones por invalidez laborativa que hoy acaba de mencionar, que no lo inventó, sino que lo sacó del dato, no del relato, el doctor Roberto Kachanowski, de solo mirar las 4.800 páginas del presupuesto. Entonces, ahí sí, y ahí nadie te puede decir, no echamos a nadie a la calle, pero que está cobrando algo que no le corresponde, como el ñoqui, bueno, evidentemente está perjudicando el mejor sueldo de un médico, de un enfermero, de un docente, de un policía, de un prefecturiano. De un policía de portuario, de lo que sea. Por eso yo estoy convencido que hay que hablar de liberalismo en serio. No vendamos humo. Yo sé que, por ejemplo, una reforma laboral se hace más rápido que una reforma del Estado, o que una desregulación en la economía la hace más rápido que una reforma impositiva, porque eso te va a llevar tiempo. No vas a convencer a las provincias tan fácilmente de reforma de impuestos que son comparticipables. Va a llevar un tiempo. Pero lo importante es ir marcando el camino, el rumbo que vas a seguir. Y anunciarlo e ir cumpliendo con ese rumbo, de manera tal de que pasa un presidente, sigue ese camino, viene el otro, sigue el mismo camino, y así vamos a salir adelante. A mí me espantan aquellos que se dicen que son liberales y que en realidad están vendiendo humo simplemente porque quieren que la gente escuche o canalizar la bronca de la gente por lo que hizo Cambiemos en su momento, por lo que hace que el kirchnerismo, que los dos no cumplieron con las expectativas. Entonces canaliza eso y dicen cualquier cosa. Entonces están malversando el concepto de liberalismo. Y déjame agregar un punto más. El liberalismo no es decir que el tipo de cambio tiene que flotar libremente, o que los precios tienen que ser libres, o hay que bajar el gasto público. El concepto de liberalismo es mucho más amplio, conceptualmente empieza como un límite al poder del monarca. Y acá lo que se busca es un Mesías salvador, que va a ser el liberal entre comillas, que te viene a salvar de los malos que son la casta política. Es lo mismo que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner te dice, los malos son el Fondo Monetario Internacional, los malos son los grupos concentrados, no sé qué sé yo, te inventa cosas. Típico de populismo. Yo soy la diosa que los viene a salvar porque soy buena. Y del otro lado tenés el tipo que dice, todos ustedes son castas, pero casta decido yo quién soy casta. Vos si no es casta, por ejemplo, que yo, no sé, por decirte algo. Yo decido quién es casta o no. Y yo soy el que los voy a salvar. Bueno, eso no es liberalismo. Eso es chantada. Seguro. Pensar que esto nació, pues hablabas de la limitación al monarca, nació en 1215 con la Carta de Juan Sin Tierra. 8 siglos. Exactamente. Perdón, 2015, 8 siglos, 1215. 1215, 807 años. En las afueras de Londres lo agarraron los varones y dijeron, vení para acá. No puede ser dos cosas. Ni cobrar los impuestos que se te da la gana, ni meter en cana a la gente que se te da la gana sin que haya cometido algún delito. Eran los dos elementos que tenía la Carta Magna que le hicieron firmar a Juan Sin Tierra, que por cierto después no la cumplió, pero terminó muerto ahí, escapándose, y se cree que se murió de disentería, pero no se sabe muy bien. Pero lo cierto es eso. El principio básico del liberalismo es el limitar el poder del monarca. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Roberto, siempre tan claro y siempre coherente con las ideas. Un abrazo gigante y vamos Te mando un abrazo muy grande, Jorge. Hasta luego, querido amigo. Un fuerte abrazo.